Hermano, miren, pueden sentarse. Ustedes saben que yo no predico largo, pero puede ser que este salga un poquito. Puede ser que salga, no la media hora usual, pero un poquito, quizás 5 minutos más. Dios nos ha dejado su palabra, hermanos, como manual de vida. Es nuestra fuente de inspiración, de búsqueda. Aquí está todo lo que el ser humano necesita. Y si bien acabamos de ver en la iglesia un estudio bastante profundo acerca de lo que es la Biblia, de todo lo que enseña, y hemos visto cada uno de los libros, qué representa cada uno, cómo se escribió, todas estas cosas las vimos y tenemos una buena base y un buen fundamento para lo que vamos a hablar ahora. Entonces, si bien sabemos que la Biblia es nuestro manual de vida, sabemos que en todas las áreas que nosotros vamos a necesitar un consejo, lo vamos a encontrar en la negrita aquí. Lo vamos a encontrar en este compendio de libros que es la Biblia. Y de verdad que cuando la palabra nos dice que ella, aquí nos dice el apóstol Pablo hablando en su carta a su discípulo Timoteo, le dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, ¿verdad? Y cuando yo me fui a buscar qué es enseñar, dice que es ayudar o hacer a alguien que aprenda, ayudarlo a aprender. Entonces, entre todos los sinónimos que busqué es adiestrar, aleccionar, amaestrar, educar, instruir. Son los sinónimos de lo que es enseñar. Y el que recibe la enseñanza lo que hace es que aprende. O sea que la palabra de Dios nos enseña a conocer a Dios. Cuando nosotros empezamos a conocer a Dios, lo que tenemos que hacer es leer su palabra. La palabra de Dios dice en el libro de Juan, dice que en el principio era el verbo, que el verbo era con Dios y que el verbo era Dios. Entonces, si entendemos que el verbo es Jesús y Jesús es la palabra, de la única manera que nosotros podemos conocerlo a Él y aprender de Él es cuando escudriñamos las Escrituras, cuando empezamos a buscar en la palabra. Pero yo quiero decirte también, hermano, que en la palabra también nos enseña la fe, nos enseña a creer. ¿Qué es la fe? Es la certeza, la convicción de lo que no podemos ver. Lo que ahorita el pastor Steven decía, que nosotros entramos en un nivel de locura, específicamente cuando nosotros nos atrevemos a creerle a Dios, cuando el Señor nos habla para que nosotros caminemos en fe. Para cualquiera que está alrededor de nosotros que no conoce a Dios, es una locura. Pero cuando usted conoce a Dios, cuando usted ha leído la palabra y usted está seguro de saber cómo Dios opera, a usted no le teme a ningún proceso, usted no le teme a ninguna enfermedad, usted no le teme a ninguna crisis, usted no le teme a nada de lo que pueda estar ocurriendo en su vida. Y de verdad que una de las cosas que a mí me ha mantenido firme, me ha mantenido de pie, que no me ha hecho, sí he temblado, le puedo decir, pero no me ha permitido caer, es yo conocer a Dios. Es yo saber cómo Dios opera, es yo saber que cuando Dios permite que algo llegue a nuestras vidas, es porque Él tiene un propósito en que esa cosa llegue a nuestra vida, en que esa situación llegue a nuestras vidas. Es saber que el enemigo no me puede tocar. Hermano, el enemigo no nos puede tocar si el Señor no se lo permite. El enemigo no puede venir a atacarte si el Señor no le da el permiso de que vaya y te toque y le pone un límite. El enemigo tiene un límite para acercarse a nosotros. El enemigo no puede hacer con nosotros lo que venga y quiera hacer, sino que todo lo que él hace, todas las estrategias que hace están aprobadas por el Señor. Ahora bien, resulta que muchas veces nosotros abrimos puertas.
nosotros muchas veces le fallamos a Dios y ahí hay un peligro demasiado grande, y todo esto también usted lo aprende en las Escrituras. Cuando usted le falla al Señor, usted le está abriendo una puerta al enemigo para que venga con un derecho legal a tocarle a usted. Pero aún usted habiéndole fallado al Señor, si usted clama, el Señor va a tener misericordia. Ahora, ¿cuál es el peligro de nosotros habernos apartado, de haberle fallado o de haberle fallado en un momento? El Señor va a tener misericordia, pero resulta que el pecado tiene consecuencias. Y esas consecuencias nosotros las tenemos que asumir aunque el Señor nos haya perdonado. Y es muy lamentable, ¿verdad? Entonces es por eso que es mejor mantenerse firme y tratar de no cometer errores y de no fallarle a Dios. Está bien que es cierto que muchas veces van a ocurrir esas situaciones en nuestras vidas, que quizás no somos lo suficientemente fuertes, pero la palabra nos enseña que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y que el Señor vino y venció en la cruz y Él fue tentado en todas las cosas que todos nosotros podemos ser tentados. Entonces Él conoce, y si Él venció y Él conoce cuál es nuestra naturaleza de carne, de debilidad, la palabra dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces nosotros, por muy débiles que nos creamos, nosotros somos fuertes y poderosos en Dios. Amén. La palabra de Dios dice que también es útil para redarguir. Cuando vamos, ¿qué significa redarguir? Es convertir en un argumento contra quien lo hace. Muchas veces nosotros vamos delante del Señor con un entendimiento y una sabiduría carnal propia nuestra, con nuestra propia opinión de lo que son las cosas. Pero cuando nosotros vamos a la palabra, el Señor nos enseña que estamos equivocados, que no es como nosotros hemos pensado, que verdaderamente es de la manera en como Él lo dijo, que nosotros no podemos acomodar las Escrituras a nosotros y a nuestras vidas, no podemos acomodarla a nuestra situación, sino que ellas ya están aquí y han sido escritas para alinearnos, para enderezarnos. Entonces, cuando Él nos redarguye, viene y nos muestra que estamos equivocados. Ahora bien, luego viene y nos corrige. Nos dice, estás caminando equivocado cuando nos redarguye, pero cuando viene a corregirnos nos dice, estás equivocado, pero así es que se debe de hacer. Nos trae esa instrucción acá para mostrarnos cómo se deben hacer las cosas. Y si bien es cierto, muchas personas dicen que nosotros aprendemos de nuestros errores. Eso está bien, que usted no vuelva a meter la pata donde la metió antes, ¿verdad? Pero sí es bueno prevenir los errores. La palabra de Dios dice, y no recuerdo bien textualmente como dice el proverbio, que dice que un sabio mira el hoyo, ¿verdad? Y no cae en él. ¿No es así, pastor, que dice algo así? Como que el sabio alcanza a mirar el hoyo, pero no cae en él. Pero el que es necio cae en el hoyo. Pero verdaderamente tenemos que aprender a ser sabios. Y lo único que nos hace sabios es la palabra del Señor. El Señor es que nos puede dar la sabiduría que nosotros necesitamos. Y luego nos habla de instruir en justicia. La palabra instruir en justicia lo que significa bíblicamente es que nos enseña de la manera correcta en que nosotros debemos de vivir la vida. Pero hay algo que me gustó mucho que encontré, y es que dice que nos enseña la justicia en todos los aspectos de nuestras vidas y en aspectos específicos, como administrar el tiempo, como administrar las finanzas, como manejar las relaciones y cómo criar a nuestros hijos. Ahora bien, cuando vemos también que dice que el fin de toda la escritura es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Dice enteramente preparado para toda buena obra. Y la palabra perfecto dice que tiene el mayor grado posible de bondad o excelencia en su línea. O sea que la perfección no solamente se trata de que usted lo haga todo bien, sino que usted tiene un nivel de bondad. Y cuando
me acuerdo que la semana pasada, esta semana, el jueves, Melissa estaba hablando del fruto del Espíritu y hablábamos de lo que era la bondad. Una persona bondadosa es incapaz de hacer daño y solamente puede ser bondadoso aquel que tiene el primer fruto, que es el amor. Y solamente podemos caminar en amor cuando somos verdaderamente hijos de Dios, cuando el Señor ha nacido verdaderamente en nosotros, cuando nosotros verdaderamente hemos nacido de nuevo. Y dice que una persona perfecta es completa, es acabada, es inmejorable, es insuperable, es impecable, es estupendo y es correcto. Y de verdad que para nosotros poder ser cristianos tenemos que ser correctos, tenemos que practicar la justicia. Una de las cosas que el Señor siempre nos pide a nosotros en la palabra es que seamos justos. Incluso Él nos llama a nosotros justos, porque nosotros estamos llamados todos a practicar la justicia. Y quiero recalcar algo sobre la identidad. Yo lo mencioné en el Congreso, pero quiero recalcarlo acá porque quiero que entendamos y nos montemos en este punto para seguir avanzando en las demás cosas. La identidad verdaderamente de un cristiano, la palabra nos dice en Juan 1:12 nos dice que más todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto verdaderamente es simplemente aceptar a Cristo y usted reconocerlo como su Señor y Salvador. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Pero cuando nos habla de ser verdaderamente hijos de Dios, entonces lo encontramos en Romanos 8:14, que dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, si somos guiados por el Espíritu de Dios, es que somos hijos de Dios, no solamente por haber confesado a Cristo, sino cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Pero ¿cómo es que nos guiamos por el Espíritu Santo? Cuando verdaderamente nosotros cumplimos con la palabra, cuando nosotros nos dejamos instruir por ella, cuando la dejamos que penetre verdaderamente dentro de nosotros. Dice que ella penetra en nosotros como una espada de doble filo hasta partir el alma y el espíritu. Entonces verdaderamente que en la palabra de Dios nosotros encontramos tantos detalles hermosos y tantas cosas maravillosas. Encontramos historias, encontramos cosas acerca del amor, encontramos palabras acerca de instrucciones de cómo criar a nuestros hijos, de la familia, de cómo administrar bien el tiempo. Y miren, hermanos, verdaderamente que nosotros muchas veces nos equivocamos pensando en que deberíamos de quizás buscar más, buscar otra cosa, buscar sabiduría en libros que han escrito otras personas, pero es que verdaderamente aquí está la sabiduría maestra de todas las cosas. Es que Dios es nuestro creador. ¿Quién más nos puede verdaderamente entender y comprender más que Él y saber lo que nosotros necesitamos? Cuando la palabra nos habla de administrar el tiempo, dice la palabra: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, si venimos viendo lo que es la palabra, venimos hablando de instrucción, de corrección, de actuar en justicia, seguimos viendo aquí cómo nos montamos en lo que es la identidad, que si usted verdaderamente es cristiano, tiene que dejarse guiar por la palabra. Pero vamos a entrar en unos detalles aquí que de verdad yo quiero que me tengan paciencia, porque el Señor quiso verdaderamente traer esto, traerlo hoy domingo, no sé por qué, pero el Señor lo quiso traer. Y vamos a hablar de cómo nos instruye la palabra en cuanto a la familia. Dice la palabra en Efesios 6:1: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. Aquí nos enseña deberes de los hijos,
como obedecer y honrar a nuestros padres. Aquí hay una instrucción específica, incluso nos habla de que hay un mandamiento con promesa para que nos vaya bien y para que nuestra vida sea alargada, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a los deberes de los padres, nos habla que no podemos provocar a ira a nuestros hijos y que debemos criarlos con disciplina, debemos criarlos con amonestación, debemos de instruirlos en la palabra. La palabra nos habla que traigamos a nuestros hijos, que cuando nuestros hijos son instruidos en la palabra de Dios, cuando sean grandes no se van a apartar de él. Entonces, el Señor nos habla tantas cosas hermosas que es imposible nosotros equivocarnos cuando nosotros vamos al manual de vida, cuando vamos a la fuente que nosotros verdaderamente necesitamos. Así es que yo te voy a decir algo, si tú no sabes quizás cómo reaccionar, cómo responder a una situación que tú tengas con tus hijos, aquí está la respuesta. Si tú no sabes verdaderamente cómo responder a una situación con tus padres, aquí está la respuesta. Que si son buenos, la palabra no nos pone condición. No importa que su padre o su madre lo haya abandonado, que hayan sido malos, no importa lo que haya pasado. Dice la palabra que usted debe honrar a su padre y honrar a su madre. No importa lo que haya pasado, hay que honrarlo. Honra es respeto, honra es reconocer que ellos son sus padres. Así es que esto yo quiero que le penetre verdaderamente en su corazón. Ustedes saben por qué, porque muchas veces cargamos con resentimientos porque nuestros padres nos golpearon mucho cuando éramos pequeños, porque nuestros padres nos hablaban mal, porque prefirieron a nuestros hermanos en vez de a nosotros, porque no nos dieron lo que deberían de habernos dado. Y yo quiero que se te quede bien en tu corazón esto, que el Señor te ayude a sanar si verdaderamente tú tienes algo contra tus padres. Que el Señor te sane hoy en este día y se lleve todo dolor y toda frustración que tú puedas tener en tu corazón por algún mal que según tú te hizo tu mamá o te hizo tu papá. Que el Señor sea sanando toda herida y enmendando en tu corazón todo error. Ustedes saben cómo nosotros podemos perdonar a alguien que realmente nosotros y en general no tan solo a nuestros padres, sino justificándolos delante del Señor. Señor, yo te pido perdón por ellos y yo los perdono. Justifiquen lo que ustedes no saben, la situación en que sus padres se encontraban. Ustedes no saben quizás las cosas tan difíciles que ellos vivieron y quizás ellos tampoco fueron enseñados cómo amar, cómo criar correctamente. Quizás a ellos les tocó un verdugo peor que lo que ellos fueron con ustedes. Quizás a ellos le tocó una persona que fue bien fuerte con ellos, con quien ni siquiera se podía hablar. Entonces, deja que el Señor te sane en este día, que se lleve todo lo que ha podido dañar tu corazón en contra de tus padres. La siguiente parte que vamos a tocar es el matrimonio. Y de verdad que yo le decía, Señor, pero tanto del matrimonio, ¿por qué? Miren, vamos a ir leyendo en Efesios 5:21. Yo lo voy a estar leyendo, no tienen que buscarlo. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y de verdad que esto es muy poderoso. Dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos.
Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Amén. Aquí nos habla de la mujer como sometimiento a su cabeza del hogar, que es el esposo. Aquí nos habla de cómo la mujer debe obedecer, debe someterse. Cuando hay un desacuerdo en un matrimonio o hay algo que hay que discutir, porque uno piensa que se debe hacer de una manera y el otro de otra manera, se debe tratar de conciliar. Pero si al fin y al cabo no se ponen de acuerdo, yo entiendo como mujer, yo entiendo que quien tiene la última palabra es el hombre en la casa. Y de verdad que es algo que a mí misma me ha costado tener que aceptarlo, pero cada vez que yo me acuerdo de que verdaderamente Cristo es la cabeza del hombre, y muchas veces, como dice el pastor, por ejemplo, en mi casa, quien es cristiana soy yo, ¿verdad? Pero cuando se trata de algo que no me va a hacer pecar, sino que lo que yo estoy haciendo es someterme, yo tengo que someterme, porque es que no pueden haber dos hombres en una casa, tiene que haber una cabeza, enteramente es así. Ahora bien, la palabra nos sigue hablando en Colosenses y nos dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos. En Colosenses 3:18, como conviene en el Señor, y maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. Aquí, entre estas dos partes que hemos leído, nos habla de cómo el hombre debe de amar a su mujer. Dice que tiene que amarla como a Cristo, como Cristo ama a la iglesia. Y cuando nos habla incluso de que Él la quiere hasta sin arruga, usted sabe, ¿verdad?, que es que tiene que tratarla, pero con una delicadeza, como una flor, como vaso frágil. La mujer es vaso frágil. Usted tiene que saber hablarle a una mujer. Hay dos cosas, y es que el hombre lo que más necesita de su mujer es respeto, y la mujer lo que necesita es ser amada. Son cosas que sí, que son muy simples, y entre todo lo que nosotros vemos aquí, eso es lo que verdaderamente nosotros podemos resumir. Si lo resumimos en dos palabras: la mujer respete a su marido y el marido ame a su esposa. La mujer es débil con el amor, con que la traten con suavidad, con que la traten con delicadeza. Y hombres, de verdad, yo enseñaba mucho de esto al principio cuando empezamos con el grupo Llenas de Su Gracia, y yo siempre les decía que es algo que es tan simple. Las mujeres nos tildan de complicadas, de verdad que sí, y no les voy a decir que no lo somos, pero es algo que es tan simple como usted endulzar a una mujer, llevarle una florecita, llevarle un dulcito, llevarle algo. La mujer se derrite con eso y usted va a conseguir lo que usted necesite conseguir. Usted va a conseguir el sí para lo que usted necesita, el sí en la casa. Sea lo que sea que se esté discutiendo, si ya usted fue y llevó una flor y adelante, mire, ya usted lleva un 90% de ganar. Entonces, vamos a ser inteligentes. Es muy fácil decir vamos a divorciarnos y romper un matrimonio. Eso es de cobardes. Esa es la salida más rápida. Muchas veces yo me he sentado con mi esposa a conversar y los dos hemos estado de acuerdo con eso, de decir, fuera muy fácil decir vamos a dejar esto aquí mismo. Dejemos esto y nos vamos por ahí y cada quien hace su vida, pero de verdad eso es de cobardes. Y lo demás, aparte de ser de cobarde, lo otro es que es la salida más fácil. Entonces usted va a dejar que se le escape lo que Dios le entregó por usted alimentar un orgullo, por usted no ceder, por usted no pedir perdón, por usted no pedir una disculpa. Señores, lo más difícil es la convivencia con otro ser humano que fue totalmente criado de una manera totalmente diferente a la suya. Fue totalmente instruido, enseñado de una manera diferente a la suya, y usted reunir esas dos personas y hacer que se acoplen y caminen de acuerdo, miren, eso es algo bien difícil. Pero si nosotros metemos a Dios en la ecuación, nosotros vamos a poder. Y se lo dice una persona que tiene 15 años de casada. Yo no le estoy hablando de algo que yo no sé, se lo estoy hablando, y en 15 años pasa de todo en una relación. En 15 años usted ve muchas, pero muchas cosas.
Así es que no le puedo decir que no, que un día no tuvimos guapo, claro que sí. En todos los matrimonios pasan situaciones, pero si nosotros traemos a Cristo y lo ponemos en sus manos, todas las cosas pueden tener solución. Miren, hermanos, dice en 1 Corintios 7:12, y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano, esto es el apóstol Pablo, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si la mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Esto no aplica en el yugo desigual. Si ya usted es cristiano, búsquese un cristiano, por favor. Esto no aplica en esto. Pero realmente si usted llega a los caminos de Cristo, usted se convierte y su pareja no es cristiano y su pareja consiente en vivir con usted, continúe, porque a la larga el Señor dice en su palabra que nuestras familias van a ser salvas, que seremos salvos nosotros y nuestra casa, porque le hemos creído a Él, ¿verdad? Crea en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, no tengamos temor de que Dios no va a salvar a los nuestros. Dios los va a salvar, Dios lo va a traer en su tiempo. Nosotros, ahora bien, tenemos que predicar con el ejemplo, con el ejemplo. ¿Por qué? Porque verdaderamente ese hombre y esa mujer se van a convertir y van a llegar a los caminos de Cristo cuando ellos vean verdaderamente que nosotros hemos sido transformados, que la persona que está viviendo con ellos no es la persona con la que ellos se casaron, no es con la persona con la que antes contendían, sino que esta persona verdaderamente está dando frutos de arrepentimiento, le está demostrando que verdaderamente está llevando una vida en justicia, una vida correcta. Y déjenme decirle, hermanos, de manera general, cuando usted es cristiano, las personas esperan de nosotros que nosotros nos comportemos como cristianos, que nosotros no diga que nos vamos a relajar un poquito porque estamos en un ambiente que no es cristiano. No, mira, como el pastor decía el otro día, hubo un amigo que estaba esperando que yo le hablara de Cristo. Yo me puse a hablarle del juego. No, hermano, mire, no se salga de su línea, porque ese hermano está esperando en usted ese comportamiento. Y se lo digo, mire, porque muchas veces nosotros nos reunimos con amistades y queremos de que, está bien, nos ponemos a hablar, nos ponemos a conversar de cosas. Ellos quieren escuchar de ti al cristiano que tú eres. Ellos quieren escuchar lo que sale de ti, la esencia tuya. Si ellos están alrededor tuyo es porque necesitan lo que tú tienes. Dios no hace que dos personas se encuentren por coincidencia. Si alguien llegó a tu casa, si tú llegaste a la casa de alguien, si te encontraste con alguien y tienes la oportunidad de hablarle de Cristo, háblale, porque tú no sabes lo que le puede estar pasando a esa persona en ese momento que tú le puedas salvar. Vamos a tocar un tema puntual, directo. Dice 1 Corintios 7:3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo sino el marido, ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. El apóstol Pablo está hablando acá y le habla sobre el deber conyugal. Hermano, le voy a decir una cosa.
y yo siempre se lo digo, es que el deber conyugal no es para negociación, que si tú no me ayudaste con tal cosa, entonces después no venga a buscar. No, esto es generalmente es un mandato, es su deber. Y nos habla la palabra que tengamos cuidado con separarnos por largo tiempo, de usted no cumplir con lo que usted tiene que cumplir, para que no vengan tentaciones de parte del enemigo, para que el enemigo no esté tentando a quien tenga que tentar. Ahora bien, yo les voy a decir algo. No quiere decir que si usted tenga una condición que no lo pueda hacer, una condición física, pues ya esas son otras cosas. Amén. Dice la palabra verdaderamente en Primera de Pedro 3, vamos a seguir con el matrimonio, son dos cositas más, tengan mucha de paciencia. Yo le dije. Dice Primera de Pedro en el capítulo 3, dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Una vez más, sujétense, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Amén. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y en Primera de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, sean sabios hombres, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermano, esto es muy delicado, de verdad que sí. Cuando estamos en algún tipo de contienda matrimonial, nuestras oraciones tienen estorbo delante del Señor. Amén. Pero yo quiero que usted lo sepa, que esto es así. Tienen estorbo delante del Señor. Amén. Entonces, la palabra nos dice: caballeros, trátennos como vaso frágil a sus esposas. Las esposas sométanse, ¿verdad? Siempre actuando y comportándose de una manera verdaderamente, como dice acá, decente. Dice que sean castas, que sean respetuosas, porque con nuestra conducta nosotros podemos ganar a nuestros maridos. Y de verdad que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. A veces los ojos tanto de la mujer como de los hombres se van por ahí así. Usted tiene que tener mucho cuidado. Y hay muchos hombres que son tan irrespetuosos que andan con sus esposas y le pasa una por el lado y hacen así y voltean. Y también mujeres, porque nada más no es solamente los hombres. Tenemos que ser respetuosos, tenemos verdaderamente que modelar a Cristo en todas y cada una de las áreas de nuestras vidas. ¿Vieron cómo la palabra instruye en el matrimonio? ¡Wow! Increíble. Es increíble cuántas instrucciones verdaderamente nosotros podemos encontrar. Vamos a hablar un poquito de finanzas. Dice la palabra acá, no tengo el libro, no me acuerdo, porque lo imprimí así. Dice: dad y se os dará, en Lucas 6:38 creo que es. Dice: dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Miren, hermanos, la palabra nos instruye en finanzas, y en cuanto a las finanzas nos instruye cómo ofrendar, nos instruye qué hacer en deudas, nos instruye en responsabilidades financieras. Y de verdad que aquí encontré algo en lo que son las deudas, pero quiero hablarle de las ofrendas. Ercida habló muy bonito ahorita sobre lo que son los diezmos y las ofrendas. Esto verdaderamente es puntual. Para usted, cuando quiere usted verdaderamente prosperar, el Señor lo va a prosperar cuando usted le es fiel con sus diezmos y sus ofrendas. Dice la palabra verdaderamente que Él va a reprender el devorador de nuestras vidas. Y es así, cuando una persona no diezma, verdaderamente puede ser que ofrende, pero el diezmo es algo que rompe verdaderamente toda maldición de miseria, toda maldición de pobreza en su familia. Y si usted ha visto quizás un patrón en su familia de miseria, de pobreza, de escasez,
empiece a reclamarlo al Señor. Dígale: Señor, yo quiero que tú rompas ese patrón en mi familia, que de mí en adelante mi generación sea sanada de esa maldición, que ya esa maldición no alcance mi familia. Porque la palabra dice que cuando Abraham diezmó, dice que en sus lomos diezmaron todos los demás, y lo habla porque puntualmente habla de Levi, de la tribu de Leví. Habla de que cuando él diezmó, en ese diezmo también estaba diezmando Leví. Entonces usted está diezmando por sus generaciones, usted está rompiendo maldición. Usted está rompiendo esas maldiciones en su familia. Cuando nos vamos a lo que la palabra nos dice en cuanto a finanzas, en las deudas, dice en Proverbios 22:7, los ricos son los amos de los pobres y los deudores son esclavos de los prestamistas. Dice en Romanos 13:8, no tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Nosotros verdaderamente, el Señor nos dice en la palabra que nosotros vamos a ser cabeza, que no vamos a ser cola. El Señor nos habla en su palabra de que nosotros vamos a prestar y que no tomaremos prestados. Entonces, si nosotros verdaderamente está sucediendo eso con nosotros, vamos a hablar con el Señor. Vamos a decirle: Señor, ¿qué está pasando? Es parte de un proceso que tú quieres transformar mi vida, que tú quieres tratar conmigo algo, que tú quieres instruirme en algo, o está pasando algo que está impidiendo verdaderamente que estas bendiciones vengan a mi vida. ¿Por qué está sucediendo esto? Así es que tenemos que andar sabiamente, hermanos, en cuanto a nuestras finanzas, porque la palabra es puntual en todo esto. Nos habla en cuanto a las responsabilidades financieras. Dice en Timoteo, 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, niega la fe y es peor que un incrédulo. O sea que tenemos que proveer para nuestra casa, tenemos que ser proveedores, hermanos. En Lucas 16:11 nos dice: porque si en el manejo de las riquezas injustas ustedes no son confiables, ¿quién podrá confiarle lo verdadero? O sea que nosotros tenemos que aprender a ser confiables aún manejando nuestras finanzas. Porque si es así como nos dice la palabra, dice: porque si en el manejo de las riquezas injustas ustedes no son confiables, ¿quién podrá confiarle lo verdadero? Lo verdadero es confiarnos algo verdaderamente que usted vaya a hacer para el reino. El Señor no va a tener confianza en usted cuando usted verdaderamente no sabe controlar sus finanzas, cuando usted no sabe organizarse en lo que usted tiene en sus manos, en lo que es palpable. Imagínense cómo usted va a ser confiable en lo que es eterno, cómo usted va a ser confiable en que el Señor le ponga quizá en sus manos hasta un alma para que la instruya. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Miren, dice en Proverbios 13:22, es bueno dejar herencia a los nietos, las riquezas del pecador las hereda el hombre justo. Entonces aquí nos habla incluso hasta de por qué nosotros podemos procrear riqueza, por qué nosotros podemos crear. Dice la palabra que el Señor hizo a Abraham riquísimo. Dice la palabra que Jacob era rico. Dice la palabra que Isaac era rico. Entonces no hay nada de malo en que el Señor lo bendiga a usted con riquezas. Hay personas que se han creído en su mente que el tener posesiones y el ser rico verdaderamente es algo malo. No hay nada de malo en que Dios lo prospere a usted, porque todo lo que el Señor nos lo entrega Él para nosotros. Ahora bien, dice la palabra que nosotros no podemos servir a dos señores. Tenemos que saber que el único Dios que nosotros tenemos es Jesucristo, que ese es el único Dios al que nosotros le servimos, que las riquezas que el Señor permite que lleguen a nuestras manos, los recursos, son para poder ayudar a otros, para usted poder expandir el reino, para hacer buenas obras, como nos dice la palabra, que el hombre es enteramente preparado para hacer buenas obras. Entonces, las riquezas no son para que usted
la acumule allá en su casa y que por ahí anden personas con necesidad y que usted no se la pueda suplir. Son para nosotros verdaderamente poder ayudar a otros. Y dice la palabra en Proverbios 21:20 que riquezas y perfumes hay en la casa del sabio. O sea que cuando nosotros andamos en los caminos del Señor, el Señor nos hace sabio con su palabra y dice que va a haber riquezas y perfumes, cosas abundantes, agradables en nuestra casa. Dice, y en la casa del necio solo hay despilfarro. Entonces, si en nuestra casa hay despilfarro, tenemos que tener cuidado porque entonces estamos andando como necios. Tenemos que tener mucho cuidado con todas estas cosas porque el Señor nos instruye en su palabra. Miren, les digo, esta enseñanza, porque es una enseñanza, es algo que yo le decía, Señor, pero es que es mucho, pero el Señor trajo puntual todos los puntos. El último, y mira, creo yo, Vanessa, no porque el Señor me haya dicho, creo que esto lo trajo el Señor porque aquí hay muchas personas que tienen negocios y tenemos que aprender sobre cómo administrar recursos humanos que son los empleados y cómo también nosotros comportarnos cuando somos empleados de alguien. Y dice que estas son instrucciones en la administración de empresas y para ser empleados. Aquí la palabra nos habla de cómo los esclavos tenían que trabajar, tenían que servirle a sus amos, pero también nos habla de cómo los amos tenían que cuidar a sus esclavos, cómo deberían de tratarlos. Entonces, vamos a hablarlo y lo vamos a trasladar a lo que son nuestras empresas, a los que son nuestros empleos. Dice en Efesios 6:5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Lo primero es que aquí nos habla de cómo el siervo debe ser con su amo, de cómo el empleado debe de ser con su empleador, debe de ser sencillo, debe de servirle con respeto, debe de servirle como si le estuviera sirviendo al Señor. Y eso es algo que yo aprendí y yo le decía al Señor, es que yo tengo que aprenderme esto, de cada vez a veces yo veía cosas que no me agradaban con mis empleadores y yo decía, es que yo no lo hago para ellos, yo lo hago para Dios. Y yo me lo repetía hasta que ya yo lo hacía en automático, porque hay conductas que nosotros debemos aprendernos, la que no es de que la leímos un día y ya. Hay cosas que usted, si esa palabra usted lo edificó y usted la necesita para su vida, agarre y haga como dice la palabra. Póngala en un sticker en la nevera, en su casa, en el baño, en el espejo donde usted se ve, que usted lo lea todos los días y que usted pueda decir verdaderamente, no, yo necesito saber esto. Si usted tiene un jefe que es medio molestoso, que es un poquito gruñón, apréndase esto. Usted no le trabaja a él, usted le trabaja a Cristo y Cristo le provee a través de esa empresa donde usted trabaja y bendiga el lugar donde usted trabaja, bendiga esa empresa, diga yo voy a hacer mi trabajo lo mejor posible para que esta empresa prospere. Si es por mi trabajo, esta empresa va a prosperar. En el área donde yo estoy tiene que estar diferente, no puede quedarse igual como cuando tú la toques. Tiene que ser diferente porque es que ahí hay un hijo de Dios, ahí hay un hijo del Señor. Entonces, asimismo, tenemos que saber que cuando tenemos empleados, nosotros tenemos que tratarlo con respeto. Tenemos que saber que es un ser humano y que no simplemente usted lo vea como que es un trabajador suyo, sino que tenemos que saber que son personas que el Señor pone a nuestro lado para colaborar, que son colaboradores, que nosotros tenemos que tratarlo con respeto,
sabiendo que ellos verdaderamente no son menos que nosotros, porque nosotros le paguemos un sueldo, no son menos que nosotros. Ellos también son personas y el Señor no hace excepción de personas. Somos iguales delante del Señor, somos iguales. No hay de que un amo, un señor, un esclavo, un siervo. No, nosotros somos hijos de Dios todos. Todos somos hijos de Dios. El que tiene riquezas, el que no las tiene, todos somos hijos del Señor. El que tiene una empresa, el que no la tiene, el que es empleado, el que es jefe, somos hijos del Señor. Claro, si le sirven a Dios, ¿verdad? Pero verdaderamente el Señor no hace acepción de personas y dice incluso que dejaran las amenazas, porque le amenazaban muchos a los empleados, a los esclavos con azotarlos y todas estas cosas. Asimismo hay muchos empleadores hoy en día, muchos jefes que viven amenazando o lo viven sugestionando a los empleados de que si tú no haces esto, te voy a quitar el trabajo, o que si tú no haces aquello, o están con una presión supervisando lo que hacen, de manera que el empleado no puede ni siquiera laborar de manera tranquila y en paz, no puede fluir. A veces le meten un tipo de presión que ni siquiera pueden hacer las cosas bien porque tienen un temor, quizás tienen incluso hasta la capacidad aún mayor de hacer las cosas, pero no le permiten hacerla por la presión que están recibiendo. Ahora bien, hermanos, entre todas estas cosas que nosotros hemos visto hoy, ya voy a terminar casi. Entre todas estas cosas que hemos visto hoy, verdaderamente el Señor nos ha hablado de instrucción de vida, de instrucciones básicas. Nos habló de familia, de hijos, de padres, nos habló de nuestras empresas, de nuestras finanzas. Nos habló incluso de cómo comportarnos en nuestros trabajos. Yo creo que esto verdaderamente es básico. Pero sí yo les voy a decir a ustedes una cosa. La Biblia nos instruye en su palabra. Estamos aquí en la palabra. Dios nos instruye en ella. Pero cuando nosotros la acompañamos con oración, entonces verdaderamente sucede lo que decía la canción, rompemos el techo. ¿Por qué? Porque es que esta es una combinación perfecta para nosotros conectarnos con el Padre. Cuando nosotros vamos en oración y le decimos, Señor, tu palabra dice, mira que nosotros vamos a hacer cabeza y no vamos a hacer cola. Señor, tu palabra dice, mira que no vamos a tomar prestado. Señor, mira, tengo que tomar prestado. Señor, pero que quizás sea la última vez que tenga que tomar prestado. ¿Verdad? Entonces hay cosas que usted le dice, Señor, mira, mis hijos yo lo estoy instruyendo en tu palabra, pero Señor, tu palabra dice que ellos no se van a apartar de ti, Señor. Padre, tú dices en tu palabra que tenemos que ser fieles, que tenemos que ser esto, que tenemos que ser el otro. Hermanos, cuando nosotros vamos donde el Señor y le decimos, tú dices que por tu llaga nosotros fuimos curados, tú dices esto, tú dices el otro, y sabemos que el Señor todo lo que quiere hacer, Él lo hace, porque la palabra lo dice. Dice que todo lo que Dios quiere lo hace en los mares, en el cielo, en la tierra, donde quiera que sea. Todo lo que Dios quiere lo hace. Y yo quiero decirte que si en tu vida no está sucediendo algo por lo que tú estás orando, es porque Dios está permitiendo esta situación para formarte, para instruirte, para darte verdaderamente el carácter de Cristo que Él quiere forjar en ti y en cada uno de nosotros. Así es que vamos a ponernos de pie.